Tardes ya. Gracias, presidente. Muy buen día, compañeras senadoras, compañeros senadores. Sea muy bienvenido a este recinto, doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud del Gobierno Federal. Sean bienvenidas y bienvenidos también los integrantes de su equipo de trabajo que le acompañan a la comparecencia. Primero, agradecerle por todos los datos generales que ha brindado en este informe. Sin embargo, en el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que este diálogo constructivo nos debe permitir encontrar respuestas a cuestionamientos que hemos planteado desde nuestro país, desde diferentes foros y desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Preguntas que también mexicanas y mexicanos se realizan y pues sin duda esta pandemia tiene aún más interrogantes que respuestas. Desde esta soberanía se han hecho planteamientos importantes para contribuir a la atención de la pandemia. Aún muchos de ellos no han encontrado la debida resonancia para ser objeto de aplicación. Así, por ejemplo, se ha insistido en la necesidad de aumentar la frecuencia de las reuniones del Consejo de Salubridad General. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre esta necesidad de aumentar la frecuencia de las reuniones del Consejo de Salubridad General. También hemos planteado y se ha discutido la necesidad de la aplicación de las pruebas serológicas, las cuales hoy sabemos que pueden ayudar a determinar qué porcentaje de la población ha sido infectada por COVID-19. Es una de las medidas importantes a la hora de contener la propagación de la pandemia. Sabemos el costo que puede representar realizar millones de pruebas, como se ha hecho en otros países, como en Alemania, como en Italia, en España, en Colombia. Pero está claro que son necesarias para diagnosticar a la población que se encuentra o que se pueda encontrar contagiada por COVID-19. La aplicación de las pruebas en estos países ha aumentado, por supuesto, el número de casos oficiales, dado que los datos no correspondían antes de las pruebas al impacto real. Por ello queda aprobada la necesidad de la aplicación de pruebas serológicas, ya que estas dos pruebas, las dos pruebas que hoy conocemos, pues también sabemos que resultan complementarias para los pacientes. Nos referimos a la que detecta anticuerpos, que es la inmunoglobulina M, que se encuentra en la sangre y otros fluidos, y que es la primera respuesta del cuerpo que indica una enfermedad activa, cuya aparición se presenta en los primeros 7 a 10 días de estar en contacto. Y la otra, que detecta anticuerpos IgG, que es la inmunoglobulina G, que se encuentra principalmente en la sangre y líquido linfático y aparece a los 14 días. Estas pruebas que se realizan y ahora se realizan con mayor frecuencia y que se recomiendan, así lo vemos en un estudio reciente publicado en el British Medical Journal, donde se descubrió que las pruebas de anticuerpos identifican correctamente a alguien que tuvo una infección anterior causada por el virus en un 66 a 98% de las veces. Es por eso que la aprobación o el uso de estas pruebas, doctor, que ahora se ha venido autorizando por COFEPRIS y que se ha aumentado en el espectro de las mismas, yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son los efectos que se han tenido con estas pruebas en las decisiones de la política pública de la Secretaría de Salud? ¿No considera usted que se llegó tarde a esta autorización? Por otra parte, el día de ayer, esta Cámara aprobó reformas a la Ley General de Salud, a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General de Educación en materia de vacunación.
En este cúmulo de reformas destaca el derecho de las niñas y niños a recibir vacunas contenidas en el programa de vacunación universal, con base en su derecho a la protección de la salud y en apego al principio de interés superior de la niñez. Por eso, los padres, madres, tutores, estarán obligados a que se reciban estas vacunas. A pesar de este importante avance, en agosto pasado, 12 entidades reportaron desabasto de vacunas contra tuberculosis, contra difteria, contra VPH o sarampión o rubeola. Por estos problemas y con este contexto que le planteo de esta nueva obligación, le quisiera preguntar, ¿cuál es el papel de Birmex, de esta empresa, propiedad mayoritariamente estatal, frente al contexto de contracción económica y austeridad? ¿Cuál es el papel de Birmex? Ya nos ha dicho usted que será un actor importante, pero ¿cómo estará jugando en la producción, distribución y abasto? ¿Existe alguna fecha para poder precisar esta garantía de abasto de la que usted nos acaba de hablar, señor secretario? ¿Cuál es realmente la dimensión de este desabasto? O si no lo existe, ¿cuál es la realidad respecto a esta problemática de la vacunación? Por sus respuestas, muchísimas gracias, señor secretario, y de nueva cuenta, bienvenido. Gracias.